Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. En primer lugar, lo siento muchísimo y pido disculpas por no recuperar la clase el día de ayer. El día miércoles, no pude. Ayer tampoco, y ayer no podía tampoco avisar de que no voy a poder, porque en verdad tuve vergüenza, como ya prometí o dije que voy a recuperar la clase el día jueves, pero no pude, así que pido mil disculpas y inshallah continuamos nuestras clases sobre los pilares de la fe. Entonces, durante las últimas clases estábamos viendo y seguimos viendo el tema de cómo sabemos que el Corán es palabra de Allah. Hemos visto varios argumentos de que el Corán es palabra de Allah a través de los milagros del Corán, que son infinitos, que entre ellos el primer milagro y el más grande es en la retórica del Corán. El Corán tiene un milagro retórico que nunca se vio, en el legado árabe o en el lenguaje o en el idioma árabe, nunca se vio ese nivel de retórica excepto en el Corán. Cosa que ningún ser humano podía tener este nivel, tampoco Muhammad o el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, o tampoco los árabes, que entre ellos estaba Muhammad, que la paz sea con él, aunque tenían el nivel superior de idioma árabe y también eran grandes oradores y poetas árabes. También vimos los milagros científicos, que Muhammad no tenía aún los medios o ninguna otra persona para saber todo eso sobre los mares, sobre las montañas, sobre olas gigantes en los mares profundos. También sobre el desarrollo del embrión humano, sobre también las leyes de Allah, ¿no? Lo que regulan la vida humana, en general y por completo. Y sabemos que el milagro de las leyes o de la legislación divina sí es milagroso, es un milagro, porque regula de verdad la vida humana, ¿no? En todos los sectores. Y hemos puesto varios ejemplos, entonces para no estar repitiendo lo mismo, pueden ver las clases anteriores. Bueno, hemos visto como el Islam, por ejemplo, pone sanciones, sí, duras, pero que sí acaban con varios problemas sociales que hoy en día muchos países, los solucionan con la cárcel o con una multa, ¿no? Cosa que no soluciona el problema, ¿no? Pero el Islam cuando sanciona con una sanción que acaba en la mayor parte con ese problema social, como es el robo, como es la violación, como es la violencia, como es también el asesinato, como es la delincuencia, como es muchísimas cosas, ¿no? Y hoy en día la humanidad, hermanos y hermanas, está sufriendo, ¿no? Sufriendo cuando se le roban, sufriendo cuando las personas cuando son violadas, reciben violencia, acoso, por ejemplo, etcétera. Hay un montón de problemas, ¿no? Y la gente
la humanidad se queda en ese sufrimiento, ¿no? Mientras no aplica y no practica la ley de Allah, la ley del creador de los seres humanos, la ley de quien conoce bien a su criatura y sabe, digamos, la ley que sirve para ellos. Sabe bien la ley que sirve para ellos. Así que la humanidad, nosotros seguimos teniendo los mismos problemas sociales y los mismos problemas económicos y políticos, etcétera. O sea, mientras o si no aplicamos y si no practicamos la ley de Allah. Así es. Así es. Aunque aunque se reunieran o se reúnen los más inteligentes de todo el mundo. Los más, o sea, seguimos sufriendo lo mismo. También vimos milagros digamos, psicológicos, que el Corán sí da una sensación de tranquilidad, de paz. El que lo escucha, aunque no cree en el Corán, pero sí, cuando se escucha el Corán, cuando se lee el Corán, se siente tranquilidad, se siente paz, se siente sosiego también, como Allah dice en el Corán. ¿Acaso no es con el sosiego de Allah acaso no es con el recuerdo de Allah se sosiegan los corazones? Etcétera. Bueno, los milagros del Corán son infinitos. Bueno, a ver, ahora surge, bueno, como vimos, la pregunta, pero ¿cómo puede ser el Corán de Muhammad? ¿Cómo sabemos que era de Muhammad? O que, no de Muhammad, sino ¿cómo sabemos que Muhammad cómo es de Dios y lo recibió de Dios? En primer lugar, como dije, que Muhammad ni otra persona podía saber todo eso, o podía, digamos, poner en un libro que llamado el Corán todos esos milagros, porque es imposible que un ser humano, sea quien sea, es imposible que sepa esto, ¿no? Es imposible saber esto, lo que tiene el Corán, lo que acabo de citar. Si fuera de otra persona, ¿no? de otro árabe, no es verdad. ¿Por qué? O sea, las tres probabilidades que pusimos. No es verdad. ¿Por qué? Porque el Corán habla de Muhammad, ¿ya? Y también enseña a Muhammad, educa a Muhammad, ordena a Muhammad, también guía a Muhammad, ¿no? También, ¿cómo se llama? Llama la atención a Muhammad. Entonces, si fuera de un hombre, ¿no? Que no era Muhammad, o sea, no podía ser, porque habla todo de Muhammad. Y esto uno. Dos, la gente, Muhammad de la Meca, o sea, la gente de la Meca sabía que Muhammad fue quien dijo que el Corán es palabra de Allah. Y no fue otro. Entonces, que el Corán era de otra persona que no era Muhammad es incorrecto. Que fuera de Muhammad no puede ser, porque Muhammad dijo que es de Allah, es palabra de Allah. Siempre, desde que comenzó a recibir la revelación del Corán, o la revelación, siempre decía a la gente, musulmanes, no musulmanes, que el Corán es palabra de Allah, que recibió tal alaya de Allah, no que Allah los ordena con tal cosa, etc. Y sabemos, Muhammad, si fuera de Muhammad, o sea, una mentira, como sabemos, no podía durar mucho. Tarde o temprano se descubre que Muhammad, que decía que el Corán es palabra de Dios, ¿no? Al final se descubrió que es palabra de Muhammad. Y eso no pasó, porque Muhammad entregaba la vida, o se entregaría la vida por el Corán, y fueron asesinados los musulmanes. Algunos musulmanes fueron asesinados, fueron castigados, sufrieron muchísimo. La familia de Muhammad, ¿no? Su linaje, fueron bloqueados en una montaña, ¿no? Cerca de la Meca durante 3 años, ¿no? Y padecieron muchísimo, hambre, hambruna también, y sed. Y murieron algunos de ellos por hambre. Entonces, y nunca dijo que ya mejor
voy a decir a la gente la verdad, que esto es mi palabra y no, nunca dijo, aunque él sufrió, aunque lo insultaron, aunque en varias ocasiones intentaron asesinarlo, también aunque vio a sus seguidores que fueron asesinados, fueron castigados, fueron bloqueados, fueron desplazados, etcétera, nunca dijo que al final dijo que era su palabra, sino siempre decía, pasara lo que pasara, siempre decía, es de Allah, es orden de Allah. Y así fue, ¿no? Y así también la gente sabe, desde que Muhammad comenzó a decir que el Corán es palabra de Allah, hasta el día de hoy saben que el Corán es palabra de Allah. ¿Ya? También Muhammad, como sabemos, no podía tener ese nivel retórico del Corán, ¿no? Porque los árabes en aquel momento que vivían con él en la Meca, ¿no? Conocían a él, le conocían. Entonces tenían más o menos el nivel de todos, era un nivel similar, ¿ya? O parecido. Entonces queda la tercera probabilidad, que el Corán es palabra de Allah, del Creador, de uno conocedor de todo, de uno sabio, ¿no? Del sabio. Entonces el Corán es palabra de Allah, ¿no? Además de lo que hemos dicho de los milagros, que nadie podía saber todo eso sino un sabio conocedor de todo, absolutamente, que solo en este caso no puede ser un ser humano, no puede ser un animal, ni un objeto, ni el sol, ni la luna, sino el creador de todas las cosas. ¿Ya? Y también el Corán, ¿no? ¿Cómo fue mantenido el Corán? El Corán, en primer lugar, cuando el profeta Muhammad recibía las palabras del Corán a través del ángel Gabriel, que era el ángel de transmisión de la palabra de Dios, él lo memorizaba y las recitaba, o sea, la ley que recibía a sus compañeros. Había algunos compañeros que pasaron al escrito el Corán, o sea, todos lo memorizaron, ¿no? O varios memorizaban el Corán y otros lo pasaban al escrito, ¿no? Y lo escribían en hojas de palmera, en los huesos también, encima de los huesos, en cuero, etc. Y guardaban esto, ¿no? en sus casas. Entonces el Corán tenemos, hasta el día de hoy hay manuscritos antiguos del Corán en museos en Europa, ¿ya? Hay también Allah también ha retado a los árabes, traer, si pueden traer un Corán igual que este, y por eso decía que diles, si los seres humanos y los genios se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. Si todos los seres humanos y todos sus genios, con su inteligencia, con su desarrollo, etc., se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían, aunque se ayudaran mutuamente, ¿no? Allah los reta, ¿ya? Y también, como no pudieron traer un Corán similar, un texto similar al Corán, entonces Allah los retó con algo menos, ¿no? O sea, Allah los retó con algo menos, ¿no? A ver si pueden traer 10 capítulos similares al Corán. No pudieron. Luego Allah los retó con un solo capítulo. No pudieron. Y al final Allah los retó con una frase o con una palabra o con una ley del Corán, ¿no? Y no pudieron. Aunque tenían un nivel superior de idioma árabe, también eran grandes oradores y poetas. También desde que el profeta Muhammad SAW comenzó a predicar el Corán o enseñar el Corán, desde aquel momento hasta el día de hoy,
toda la gente y todos digamos, los seres humanos escuchan algo que se llama el Corán, ¿no? Y los musulmanes creen desde aquel momento, desde hace más de 1400 años, creen que el Corán es palabra de Allah, ¿no? Entonces, el Corán es palabra completamente de Allah. Sus milagros, los hemos visto, son infinitos. Y es un libro milagroso, con todo el sentido de la palabra, con todo el sentido de la palabra. Entonces, ahora como ya hemos presentado los argumentos de la autenticidad del Corán, ahora ya el Corán lo tenemos como una fuente, digamos, como fuente, como una referencia, y entonces así podemos argumentar con el Corán. Podemos argumentar con el Corán. Entonces, volviendo a la Biblia y al Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, Allah dice en el Corán, en su palabra auténtica. Bueno, y también me olvidé, perdón. Allah preservó el Corán. ¿Por qué? ¿Por qué Allah preservó el Corán de la distorsión o de la modificación o de la tergiversación, y no preservó, digamos, los libros anteriores? Los libros anteriores, Allah, los dejó sin preservar para la gente. La gente tenía el deber de preservarlos, pero la gente los cambió y los modificó, ¿ya? Con el Corán no. El Corán Allah lo preservó. ¿Por qué? Porque Allah así lo quiso. Allah así lo quiso. Allah hace lo que él quiere, ¿no? Y no se le pregunta tampoco. Esto uno. Dos, porque el Corán es el último libro. Es el último libro de Allah a la humanidad. Tres, porque la humanidad necesita un libro. Imagínense, hermanos y hermanas, si estamos en esta vida pero no tenemos un libro, una palabra de Dios, ¿cómo nos guiamos? ¿Cómo sabemos la verdad? ¿Cómo sabemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? El Corán es una gran gracia de Allah sobre nosotros. Es un gran regalo de Allah sobre nosotros, para nosotros. Así que tenemos que siempre agradecer a Allah infinitamente por darnos el Corán, por dar el Corán a la humanidad, por tener el Corán entre nosotros. Así que tenemos que cuidarlo, tenemos que memorizarlo, tenemos que entenderlo y practicarlo. Así, y por esa razón, o por esas razones, fue revelado. El Corán fue revelado es por esas razones. No para que no para que lo leamos nomás o sin practicar. No, se lee, se entiende, se aprende. Se lee, se entiende y se practica. Entonces, volvemos a lo anterior. El Corán dice, en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fueron modificados y fueron tergiversados, ¿no? Como hemos dicho que creemos sí en el texto original como musulmanes, sí es un deber y es parte de los pilares de la fe creer que Allah reveló a Moisés el Torá y a Jesús el Evangelio y también a otros profetas y mensajeros como vimos. Pero esos dos libros fueron tergiversados, ¿no? Y lo que existe hoy no es palabra de Dios. Y tampoco existe el texto original. No existe, ¿no? Como dije, en la mayor parte esos dos libros han sido modificados. Pero sí hay algunas enseñanzas que sí, se mantienen, digamos, intactas, ¿ya? Como veremos, inshallah. Y que el Corán también, dice que sí, ¿no? Entonces, el Corán declara, siendo palabra de Allah, declara que el Evangelio y el Torá son dos libros que han sido tergiversados y distorsionados. Y aquí Allah dice: algunos, ¿acaso pretenden
creyentes quienes crean, siendo que algunos de ellos oían la palabra de Dios, el Torá, y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido. Y luego dice, algunos judíos tergiversaran el sentido de las palabras sacándolas de contexto, como cuando dicen, te oímos, y al mismo tiempo les dicen a otros, pero no te seguiremos en nada de lo que digas. O como cuando dicen, óyenos tú, que no aceptamos oírte. Te llaman con doble sentido en sus palabras, ofendiendo la religión de Dios. Si hubieran dicho, te oímos y te seguiremos, escúchanos y sé paciente con nosotros, sería mejor para ellos y más correcto. Pero Dios los alejó de su misericordia por negarse a aceptar la verdad, poco es lo que creen. Y también dice, entre ellos hay quienes tergiversan el libro cuando lo recitan, es decir, el Torá y el Evangelio. Cuando lo recitan, para que ustedes crean que es parte de él, cuando en realidad no pertenece al libro. Y dicen que proviene de Dios, cuando en realidad no proviene de Dios. Inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas. Repito, entre ellos, entre los judíos y cristianos, hay quienes tergiversan el libro cuando lo recitan para que ustedes crean que es parte de él, cuando en realidad no pertenece al libro, es decir, no pertenece al Torá y el Evangelio. Y dicen que proviene de Dios, cuando en realidad no proviene de Dios. Inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas, ¿no? Lo hacen a sabiendas, eso es lo peor. Bueno, y hay otros textos más. Entonces, el Corán aquí nos dice que los libros anteriores han sido tergiversados, ¿ya? Y el Corán, como hemos visto, es completamente palabra de Allah. Entonces, es el único texto sagrado que la humanidad tiene el día de hoy, ¿no? Para buscar la guía y conocer a Dios y conocer la verdad de esta vida y de la otra, y saber también las enseñanzas correctas y verdaderas para adorar a Dios. Inshallah, con la próxima clase, inshallah, tocaremos el cuarto pilar de la fe, que es creer en sus mensajeros, y inshallah hablaremos de Jesús, o sea, como algunos dicen que es hijo de Dios y como nosotros creemos que es profeta y mensajero, ¿no? También daremos los argumentos de que Jesús es un profeta y mensajero, y también hablaremos de Muhammad y daremos los argumentos de que es profeta y mensajero, y vemos qué significa creer en sus profetas y mensajeros. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga en el camino que nos mantenga firmes en el camino, y que nos ayude para aprender el Corán, entenderlo, practicarlo, y agradecemos a Allah infinitamente y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga musulmanes agradecidos con él, y siempre le agradecemos por sus gracias infinitas, siempre le agradecemos por el Corán que nos da. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Y espero que estas clases sean de utilidad para todos nosotros, y aprovecho para invitar a las personas que nos siguen y aún no son musulmanas, si ahora, como hemos dado los argumentos de que el Corán es palabra de Allah, ¿por qué no creen en el Corán? ¿No? Les invitamos a creer en el Corán y ser musulmanes para tener, digamos, la vida correcta, tanto aquí como y también la felicidad completa y verdadera, tanto en esta vida mundana como en la otra vida, y tener el éxito en ambas vidas. Pueden, digamos, contactarnos a través de la página, o a través de los medios que tienen, o a través del WhatsApp. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga a todos en el Islam. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.